Esta clase es referida a otoesclerosis. La otoesclerosis es una osteodistrofia de la cápsula endolaberíntica, donde, como su palabra lo indica, hay un crecimiento anómalo de hueso, principalmente en los tejidos blandos que rodean al laberinto óseo, es decir, el laberinto membranoso. Eso es la cápsula óptica o laberíntica. Es una enfermedad bastante frecuente, pero exclusiva de la raza blanca. Entre el 5 al 10% de la raza blanca lo tiene, siendo totalmente no encontrada en la raza negra y en la raza amarilla. Los pueblos originarios tampoco tienen descripta autoesclerosis, razón por la cual sería una enfermedad exclusivamente de la raza blanca por el momento. Hay muchas teorías que quieren explicar la génesis de la autoesclerosis, y cuando hay muchas teorías es porque ninguna en realidad tiene la explicación precisa, sino que todavía hay una nebulosa en torno a esto. Esta teoría es una de las teorías más viejas, es de Bass y Anson, en donde habla que entre la cápsula laberíntica, la cápsula óptica, que es lo mismo, y la fisurante fenestra, en ese lugar hay remanentes de cartílago. El cartílago, a medida que vamos creciendo y vamos presionando el cartílago, por ejemplo en las piernas, ese cartílago se va osificando. Y esto pasaría también a nivel del oído, según estos dos autores. No obstante, esto sí pasa en las piernas, por eso dejamos de crecer alrededor de los 18 o 20 años, pero no está confirmado que suceda tal cual en el oído. Esta es una teoría viral que es sostenida por Niedermayer y McKenna, donde dicen que los pacientes que están afectados o fueron afectados por sarampión de muy pequeños, el RNA del sarampión genera una reacción de autoinmunidad que destruye el colágeno de tipo 2 de la cápsula óptica, y que esa destrucción de colágeno tipo 2 lleva a reparar ese tejido dañado con hueso. Es muy poca la casuística a nivel internacional que existe, y en realidad con esta teoría no deberíamos tener tantas autoesclerosis, porque la mayoría de la gente que hoy tiene 30, 40 años ha sido vacunada contra el sarampión, y sin embargo la enfermedad sigue teniendo una prevalencia bastante alta. Finalmente, la teoría más aceptada por todo el mundo desde el punto de vista científico es la teoría enzimática de Jean-Bernard Cos, que es un francés que dice que en sangre tenemos un equilibrio entre enzimas que agreden el colágeno y enzimas que defienden de esa agresión. La enzima que agrede el colágeno y lo disuelve es la tripsina, mientras que las que combaten la agresión esta son las denominadas antitripsinas. Hay dos, la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina. En estos pacientes, según la teoría de Jean-Bernard Cos, la tripsina prevalecería, había un desequilibrio enzimático a favor de la que daña el colágeno, dañaría el colágeno, y posteriormente el colágeno, en vez de repararse con fibras mediante los fibroblastos, se repararía con hueso a través de los osteoblastos. En resumen, lo más aceptado en el día de la fecha es que esta es una enfermedad genética, porque tiene una descendencia autosómica dominante o recesiva, es más frecuente en mujeres 1.5 a 1, y hay una gran relación con los cambios hormonales, sobre todo en la mujer, que sería un desencadenante, un efecto desencadenante sobre esta enfermedad que ya viene en nuestros genes. ¿Y por qué decimos esto? Porque es muy común de observar que la autoesclerosis se presente en las mujeres cuando viene la primera menstruación, o sea, en la menarca, 12, 13, 14 años. Después, con cada embarazo, esto puede acentuarse, y finalmente en la menopausia es muy notorio el avance de la enfermedad. También se ha visto que en mujeres que consumen anticonceptivos orales y que tienen el gen, obviamente, puede avanzar bastante la pérdida auditiva. En el hombre es equivalente, el hombre tiene los mismos periodos hormonales que la mujer a diferentes edades, nada más. La pubertad sería el equivalente a la menarca en la niña, pero es más tardía, 17, 18 años,
y la andropausia, que sería el equivalente a la menopausia, estaría alrededor de los 65 años, mientras que la menopausia es unos 10 años antes en la mujer. A su vez, se ha determinado en el laboratorio que existen muchos marcadores de enfermedad autoinmune presentes, por lo cual hablarían de que estamos en presencia de una enfermedad que desde autoagresión, lo que se llama enfermedad autoinmune. La enfermedad avanza desde el punto de vista histopatológico en dos grandes etapas. Una etapa de reabsorción ósea llamada autoespongiosis, donde se pierde mucho calcio y cuando se pierde calcio por los osteoclastos van a reparar esa pérdida de calcio con más hueso, que es la otra fase que se llama autoesclerosis. Esclerosis significa endurecimiento y no es más ni menos la etapa donde los osteoblastos principalmente van a depositar calcio y hueso en esos focos que se habían formado, fijándolos, entre otros, a la articulación que más se fija, que es la articulación estapido-vestibular, que es entre la platina del estribo a nivel de la fisura antefenestra. Clínicamente, la autoesclerosis se caracteriza por estos tres síntomas: hipoacusia, acúfenos y paracusias. La hipoacusia es el más típico de todos. La hipoacusia conductiva es la más frecuente, donde hay un gran gap, o sea, la vía aérea está muy descendida, principalmente en graves, y la vía ósea está muy bien o casi en cero. Ese gap osteoaéreo habitualmente es de 30 a 40 decibeles y es mayormente presente en las frecuencias graves. Se va cerrando a medida que vamos aumentando la frecuencia. No obstante, si el foco de esclerosis está del otro lado de la platina, o sea, mirando hacia la cóclea, es muy factible que encontremos una hipoacusia neurosensorial pura, sin compromiso conductivo, y cuando estos focos lo que hacen es tomar ambas caras de la platina del estribo, estaremos en presencia de una hipoacusia mixta. Razón por la cual podemos decir que la autoesclerosis da los tres tipos de hipoacusia, pero por lejos la más frecuente es la hipoacusia conductiva. Los acúfenos están presentes tanto en su forma conductiva como en su forma neurosensorial, sencillamente porque en el caso de la conductiva, toda hipoacusia conductiva genera un acúfeno grave porque retumba los ruidos orgánicos del cuerpo, entonces hay una sensación parecida al adentro del oído y tiene que ver con la hipoacusia conductiva. Mientras que cuando hay hipoacusia neurosensorial, lo que denota es un acúfeno agudo, bastante permanente e intolerable en el silencio. La paracusia es un fenómeno que quiero que también investiguen. Hay de Weber y de Willis, pero tiene que ver con la paradoja de que los pacientes escuchan mejor en ambientes ruidosos que en ambientes silenciosos. Esto tiene que ver con la vía aérea, la vía ósea absoluta, que es por la cual nos permite escuchar paradójicamente mejor. Hay una paracusia que se da, la paracusia de Willis, que se da cuando uno mastica, porque al estar taponados los oídos por la hipoacusia conductiva, cuando uno mastica lo único que hace es escuchar su masticación y el alimento que está masticando y tiene que parar de masticar o de comer para poder escuchar a quien le está hablando, y esto es muy típico de la autoesclerosis. Con respecto al examen clínico, la mancha de Schwarze, que se dice que está en un 10% de los pacientes, es realmente muy difícil de ver y no es más que el foco de autoespongiosis porque tiene mucha irrigación, está en plena fase de depósito y remoción de calcio, pero no es fácil de ver y realmente eso hoy por hoy no es un signo que se lo considere importante. Sí es importante el uso de diapasones porque en las hipoacusias conductivas van a tener un Rinne negativo y un Weber que lateraliza hacia el lado afectado o con hipoacusia conductiva más marcada. La autoesclerosis es una enfermedad habitualmente bilateral, pero puede tener predominio unilateral en muchos pacientes. Los estudios que normalmente pedimos son una audiometría vocal o logoaudiometría y una impedanciometría. La audiometría nos va a mostrar lo que les dije, en la mayoría de los casos, una hipoacusia de conducción preferentemente para graves, que puede ir perceptivizándose a medida que avanza la enfermedad.
La logoaudiometría va a ser desplazada siempre hacia la derecha, pero habitualmente si no hay compromiso neurosensorial va a llegar al 100% de discriminación. Y la impedanciometría sí es clave, porque la impedanciometría nos va a permitir ver una curva de rigidez. Esto quiere decir que tiene la morfología de una curva de timpanograma normal, pero de mucha menor amplitud o compliance, porque está rígida la cadena, está soldada la cadena. Y el otro elemento muy típico de ver es el reflejo on-off, porque el reflejo estapedial, cuando está fijo el estribo, no se puede desencadenar del todo. Entonces en la aguja del impedanciómetro van a ver que esa aguja va y viene, generando un efecto que se prende y se apaga. Por eso se llama reflejo on-off. Y es muy típico o patognomónico de lo que es la otoesclerosis. Finalmente, la tomografía computada hoy nos permite, como ustedes están viendo, ver focos alrededor de la cóclea o ver focos, por ejemplo, en la ventana oval correspondiente a la fisura antefenestra, que es el lugar donde más frecuentemente tenemos otoesclerosis. El segundo es la fósula posfenestra. O sea, en la zona que rodea a la platina del estribo está habitualmente la enfermedad. Y hoy, por la resolución que tenemos con las imágenes, podemos... También podemos medir la densidad de ese hueso y nos habla de una densidad aumentada en la fase de esclerosis y una densidad muy por debajo de lo normal en la fase de espongiosis. Muy bien, acá tienen un detalle más donde pueden ver perfectamente focos de esclerosis. Ahí van a ver que dice crura anterior, CAE, y la CPE, que es la crura posterior. Ahí está el estribo y esa línea es la platina que está con la letra PLE, platina del estribo. Ahí están viendo el foco señalado con una de las cruces. Perfecto. Sigamos adelante. Con respecto al diagnóstico, ya dijimos que la audiología es clave y el reflejo más que nada. Entonces, una vez que tenemos diagnosticada con la batería básica audiológica más la confirmación por imágenes, tenemos que pensar en un tratamiento sobremanera de la hipoacusia que refiere el paciente. Entonces, hay dos grandes tratamientos. Uno para detener la enfermedad, porque si no es progresiva, por ejemplo, hasta la edad de la menopausia o la andropausia, como dijimos. Para eso tenemos que usar, como lo dice ahí, el tratamiento médico, que se basa en el uso de fluoruro de sodio o fluoruro de calcio, que paradójicamente, ¿qué hace? Hace que la enfermedad no avance hacia la fase autoespongiótica, no se reabsorba el calcio y no vuelva a depositarse. Es como que el foco que tiene lo solidifica totalmente y no avanza más. Eso se logra con fluoruro de sodio. Mientras que el alendronato, o llamados bifosfonato, lo que hacen es disminuir el crecimiento de los focos de esclerosis. Estos tratamientos son para evitar que la enfermedad progrese naturalmente. Mientras que el tratamiento de la hipoacusia va por otro lado, ya será quirúrgico o protésico según el tipo de hipoacusia que tenga el paciente. En el caso protésico es cuando tenemos una hipoacusia principalmente neurosensorial o mixta con un gran componente neurosensorial donde la cirugía no puede hacer nada. Mientras que el quirúrgico es reemplazar el estribo por una prótesis que van a ver a continuación y que se llama estapedectomía o estapedotomía. Aquí tienen, en el esquema se ve claramente que se saca el estribo y en el lugar del estribo se pone una de estas prótesis que son de acero y teflón o teflón o titanio puramente para reemplazar al estribo que no estaba funcionando porque estaba soldado por estos focos. Esto es una cirugía que se hace por el conducto auditivo externo, se levanta el tímpano, se reemplaza la prótesis. Después en el canal de YouTube también pueden ver la cirugía y lo que hacemos es volver a restablecer el mecanismo de transmisión del sonido porque el hueso no vuelve a tomar ni el teflón ni el titanio y el paciente recupera su audición en muy buena forma. Esta indicación es exclusiva para pacientes que tienen hipoacusia conductiva o una mixta con un gap mayor de 30 decibeles en las frecuencias centrales del habla, que son 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Los resultados, como ustedes están viendo, el cierre del gap, o sea,
la vía aérea se me va cercana a la vía ósea en 10 decibeles en más del 90% de los casos. Solamente un 8% tiene un cierre entre 10 y 20 decibeles y un 2% no obtiene beneficio e incluso puede dañarse un poco más. Esto es muy importante porque es una de las cirugías con mejores resultados que tenemos en la otología, que se hace desde hace muchísimos años y que en realidad a los pacientes le da un beneficio enorme en cuanto a su audición. Aclaro que no detiene el avance de la enfermedad, solo mejora la cuestión auditiva, que es tratar el síntoma. La enfermedad se detiene con los medicamentos que le he mencionado previamente. Muchas gracias.